Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a darle continuidad a la lectura de la Biblia en la versión APA y sin más preámbulos vamos a darle lectura. Capítulo 7, Hebreos, versión APA, dice así. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado varios reyes, de acuerdo con lo que nos relata el Génesis, Melquisedec le salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le entregó el diezmo al darle la 10ª parte de todo lo que había ganado en el botín de guerra. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte, de modo que la escritura lo presenta como alguien que no tiene principio ni fin, siendo así la imagen y semejanza del Hijo de Dios, y permanece como sacerdote para siempre. ¿Se dan cuenta de cuán grande es Melquisedec? Cuando ven que el patriarca Abraham le dio el diezmo del tesoro capturado. A los sacerdotes descendientes de Leví se les ordena por ley recolectar los diezmos de la gente, de modo que tienen todo el derecho y la obligación de hacerlo. A pesar de que todos son más o menos iguales, sacerdotes y personas que tienen un padre común en Abraham. Pero en esto mismo aparece más la grandeza de este hombre, Melquisedec, un completo extraño, quien recolectó diezmos del patriarca Abraham y lo bendijo. Sí, bendijo a quien Dios mismo le había dado las promesas, de modo que se reconoce claramente cuán superior es a los levitas. Porque este Melquisedec, quien no ha tenido lugar en su genealogía ni es de su tribu, ha tomado, sin embargo, el diezmo de Abraham. No hay ninguna duda de que en todos los actos de bendición, el menor es bendecido por el mayor. Y así Abraham es inferior a Melquisedec, quien por consiguiente es superior a los levitas. Mírenlo de esta manera. Pagamos nuestros diezmos a los sacerdotes que mueren, pero Abraham paga los diezmos a un sacerdote que, según las Escrituras, vive para siempre. En esta última instancia, incluso se podría decir que dado que Leví descendió de Abraham, entonces también le pagó diezmos a Melquisedec, porque si Melquisedec vive para siempre, el pago que hizo su padre Abraham en el pasado tiene valor en el presente de Leví. Porque, en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Todas estas circunstancias realzan admirablemente a Melquisedec y su sacerdocio, y manifiestan al mismo tiempo que Jesucristo, de quien Melquisedec no era más que figura, es infinitamente superior a Abraham, y de igual manera su sacerdocio es infinitamente superior al de los levitas, que sin duda no podían conducir a los hombres a una justicia perfecta. Si el sacerdocio de Leví y Aarón, bajo el cual recibió el pueblo la ley, realmente pudiera hacer que las personas fueran perfectas, no habría sido necesario un nuevo sacerdocio como el de Melquisedec. Pero vemos que Dios ha establecido otro sacerdote. Hubo pues un cambio de sacerdocio que trajo como consecuencia un nuevo tipo radical de ley. No hay forma de entender en estos términos del antiguo sacerdocio levítico. Por eso no hay nada en el árbol genealógico de Jesús que lo conecte con la línea sacerdotal de Aarón y Leví, sino que el sacerdocio de Jesucristo es conforme al orden de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, es preciso que también se cambie la ley sobre la que se ejercía ese sacerdocio. Y nuestro Señor, de quien la Escritura predice estas cosas y a quien se dijo, tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote y ninguno sirvió al altar. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no atribuyó nada a esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y esta mudanza del sacerdocio levítico se manifiesta todavía con mayor claridad en que se levanta otro sacerdote, según el rango de Melquisedec. La historia de Melquisedec proporciona una analogía perfecta. Jesús, un sacerdote como Melquisedec, no por descendencia genealógica, sino por la fuerza pura de una vida indestructible que hace que él no suceda a nadie y nadie le suceda. Gracias entonces a que Jesús vive, es sacerdote para siempre en el orden real de Melquisedec. Porque esto es lo que Dios dice de él, por boca del salmista. Tú eres sacerdote para siempre del mismo rango que Melquisedec. La antigua forma de hacer las cosas, un sistema de mandamientos, nunca funcionó como se suponía.
Por esto se dejó de lado, así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, ni aportó nada a la madurez. En su lugar, tenemos ahora una esperanza mejor, por la cual nos acercamos confiadamente a Dios. Esta es una nueva forma que funciona y que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Del antiguo sacerdocio de Aarón se perpetuaba automáticamente de padre a hijo, sin la confirmación explícita de Dios. Pero entonces Dios intervino y llamó a este nuevo y permanente sacerdocio a existir con una promesa adicional. Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues la Escritura se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse, tú eres sacerdote para siempre. De este modo, respaldado por el juramento que hizo Dios, es Jesús quien garantiza una alianza perfecta mucho mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo y permanentemente tenía que haber una sucesión. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Él es sumo sacerdote para siempre. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él. Pues como vive para siempre, también puede recordarle eternamente a Dios que un día pagó con su sangre por nuestros pecados. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, inocente, sin maldad y sin mancha de pecado, no contaminado, apartado de los pecadores y puesto en el lugar más excelso junto a Dios en el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen la obligación de matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Todas estas excelentes cualidades se hallan reunidas en Jesucristo, nuestro soberano pontífice. Manifiestan claramente y de una manera admirable la gran diferencia que hay entre los sacerdocios de la antigua alianza y los de la nueva. La ley de Moisés nombra como sumos a sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien es perfecto para siempre. ¿Qué tal? ¿Qué sabor les deja la lectura del capítulo 7 de Hebreos? Vamos a seguir adelante. Lo más importante de lo que hemos estado diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de naturaleza divina y que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de la majestad soberana de Dios, dirigiendo la adoración en el único santuario celestial y ministrando en el verdadero tabernáculo construido por el Señor y no por los hombres, y que por lo mismo es muy diferente de aquel al que entran los sacerdotes de la ley, que ha sido erigido por Moisés, y que no es más que sombra y figura de éste, en que Jesucristo ejerce las funciones de su ministerio y donde ofrece dones y sacrificios. Porque todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Pero lo que él ofrece es de mucho más valor que las víctimas de la ley. Jesucristo hace la ofrenda y sacrificio en los lugares celestiales, porque si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés, de acuerdo con el antiguo sistema judaico de sacrificios. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo, y giran en torno a símbolos terrenales del verdadero tabernáculo que está en los cielos. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte Sinaí. Pero Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor del que los que sirven bajo la antigua ley, ya que es mediador de una mejor alianza, basada en maravillosas promesas. Si el primer plan del antiguo pacto hubiera funcionado produciendo un resultado satisfactorio, no habría sido necesario un segundo. Pero sabemos que el primero se encontró con falta, porque Dios encontró imperfecta a aquella gente, y dijo, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La nueva alianza que estoy haciendo con Israel después de aquellos días no se escribirá en papel,
ni va a ser cincelada en piedra. Pondré mis leyes en la mente del pueblo y en su espíritu, para que sepan lo que quiero sin ni siquiera decirlo. Esta vez estoy escribiendo la alianza en ellos, tallando el revestimiento de sus corazones, para que deseen obedecerla. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán de primera mano, desde el más pequeño hasta el más grande. Y no solo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados, pues habrán sido borrados para siempre, sino que también derramaré sobre ellos mi espíritu, que les enseñará toda la verdad. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Así, la primera alianza ha debido concluir, según el testimonio mismo de la Escritura, y dar lugar a la segunda, que es infinitamente más perfecta. Para convencerse de esto, no se necesita más que compararlas. Capítulo 9. Ahora bien, en aquella primera alianza entre Dios y su pueblo había reglas para el culto y la adoración, pero en un santuario terrenal. El tabernáculo construido por Moisés se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, su acceso era a través de una cortina o velo, y detrás de la primera cortina estaban el candelabro de oro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás de la segunda cortina estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso, y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, y también estaban el bastón de Aarón, que había retoñado, y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados, llamados querubines, quienes son los guardianes de la gloria de Dios, y representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en el lugar santísimo entraba únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Y cuando entraba, tenía que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que, mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al lugar santísimo, que es donde está la presencia del Señor, todavía no estaba abierto, de modo que la gente común no podía pasar. Esto encierra una gran lección para nosotros hoy día, pues todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Bajo el régimen anterior se hacían las ofrendas y sacrificios a Dios, pero estos no lograban limpiar el corazón de los que lo ofrecían, ni podían hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoraban, ya que el antiguo sistema consistía solo en ciertos formalismos y rituales. Se trataba únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tenían valor solamente hasta que Dios cambió las cosas, y las cambió cuando Cristo llegó con nuevos y mejores medios. Pero como Jesucristo ya vino, ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El tabernáculo y santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. Él entró una vez y para siempre en ese santuario del cielo, y entró por su carne, que siendo el templo donde habita corporalmente la divinidad, es un tabernáculo más excelente y majestuoso que el que da la ley, que no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación, sino por obra del Espíritu Santo. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de machos cabrillos y becerros, sino su propia sangre, sangre preciosa y valiosa. Con ello, ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Y por lo mismo, muy diferente de la purificación que se recibía por los sacrificios de la ley. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la aspersión de agua mezclada con las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tiene poder para consagrarlos y purificarlos por fuera, y los hace capaces de servir al culto figurativo de la ley, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio de una víctima sin mancha? Transformará nuestras vidas y purificará con su sangre nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos tributar un culto más perfecto y podamos servir al Dios vivo.
Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido y que ellos no han podido recibir sino después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, pues un testamento no entra en vigor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. De modo que mientras el testador viva, nadie puede disponer de los bienes prometidos en el testamento. Así como la primera alianza se estableció con derramamiento de sangre, la segunda alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Por eso fue necesario que Cristo derramara su sangre, dando evidencia de que entraba en vigor la segunda alianza. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo, los mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua, y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo, dando evidencia de que un testamento entraba en vigor. Entonces les dijo: esta es la sangre que anuncia y confirma la entrada en vigor de la alianza que Dios ha ordenado y establecido con ustedes. De igual manera, Moisés roció con sangre el tabernáculo y el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Se puede decir que bajo el antiguo pacto, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso Moisés purificó el tabernáculo terrenal y los utensilios que en él había, rociándolos con sangre de animales, de manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Jesucristo no entró en aquel santuario hecho por mano de los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta como sumo sacerdote delante de Dios para interceder en nuestro favor, ofreciéndose Él mismo como sacrificio vivo. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena y no la suya propia. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo por víctima en sacrificio, para destruir el pecado. Y así como está establecido que todos los hombres han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que pacientemente, por fe y confianza, lo esperan. ¿Sí? Con esto hemos dado lectura a dos nuevos capítulos de la versión amplificada, parafraseada y armonizada de los Hebreos. Mensajes de bendición para nuestras vidas, hablándonos del sumo sacerdote, de lo que Jesucristo realmente es, que se ofreció una sola vez y para siempre por los pecados de todos nosotros. Yo sé que tú has aceptado a Cristo en tu corazón, en tu vida. Yo sé que le has permitido entrar en ella. Permite que te cambie y sé tú una copia de ese sumo sacerdote que le adora y alaba al Padre. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti, como es de bendición para nosotros que lo escuchamos, que lo leemos y que lo podemos compartir juntos. En unos momentos más, para los miembros de la iglesia, nos estaremos conectando y vamos a poder platicar y vamos a poder abrazarnos vía remota en este momento, en lo que llegue el momento en el que nos vamos a abrazar de forma presencial. El pastor Eduardo Padilla y un servidor Salvador López les mandamos muchos saludos y esperamos verles pronto. Hasta luego.